Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar el tema concerniente al proceso de enfermería en la farmacología. El proceso de enfermería se ha definido de diversas maneras por diferentes autores, pero básicamente se trata de un conjunto de acciones intencionadas que el personal de enfermería, apoyado en modelos y teorías, realiza bajo un orden específico para asegurar que una persona reciba los mejores cuidados de la salud posibles. Es un método sistemático y organizado para dar cuidados individualizados de acuerdo con el enfoque básico de que cada persona o grupo de personas va a responder de una forma distinta ante una alteración real o potencial de la salud. Hay varios pasos en este proceso de enfermería que comienzan con lo que es la valoración, después la elaboración de diagnósticos de enfermería, la planeación o planificación, la implementación, que serían las intervenciones, y finalmente la evaluación. Es un ciclo de pensamiento crítico que se puede repetir varias veces durante una estrategia de cuidados en un solo paciente. Podemos empezar el proceso de valoración, elaborar diagnósticos, planear, hacer las implementaciones, intervenciones, y cuando evaluamos nos damos cuenta que no ha sido el resultado esperado y que debemos de volver a reafinar nuevamente nuevas metas, o pueden aparecer nuevos diagnósticos y por lo tanto se requerirá una nueva planeación y una nueva implementación, y todo terminará nuevamente con otra evaluación. Entonces es un ciclo de pensamiento crítico. La valoración inicia en el primer contacto con el paciente, donde se recolecta información, se organiza, se valida, se ve la documentación sobre todos los datos relacionados con el paciente, la historia clínica, la exploración física, y se toman datos basales que serán comparados más adelante con información que se vaya obteniendo y con mediciones subsecuentes. Es como un diagnóstico de base, ¿no? En esta valoración incluimos datos subjetivos, lo que nos describe un paciente, que serían los síntomas, y también incluiríamos datos objetivos, los que vienen de la exploración, de las pruebas de laboratorio o alguna otra fuente diagnóstica, y que estos son signos. Entonces, la historia clínica en relación a la farmacología, aquí haríamos el énfasis de que debe de incluir, por supuesto, los medicamentos que está utilizando o incluso algunos suplementos de forma paralela. Y entonces obtenemos todos estos datos por interrogatorio, por revisión documental, eh, y además ya directamente con una exploración física dirigida. Entonces, ¿qué preguntas se pueden hacer en este interrogatorio, lo que en medicina se conoce como la anamnesis? Pues básicamente lo que podemos nosotros investigar, por ejemplo, cómo se siente, algo le duele, tiene algún otro síntoma, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en relación con la medicación, ¿no? Por ejemplo, náusea, vómito, o le da taquicardia o le da debilidad, es alérgico a algún medicamento, alguna sustancia, ha tenido contacto con algunas cosas que le producen alergias, no sé, productos, estaciones del año, en fin, ¿no? En los antecedentes patológicos, pues hay que ver si, por ejemplo, es diabético, hipertenso, tiene problemas neurológicos, urinarios, qué tratamiento ha recibido, en fin. En los antecedentes familiares, ver cuestiones, por ejemplo, de diabetes en la familia, hipertensión, incluso aspectos de cáncer en la familia, o sea, algún familiar cercano y de qué rama, paterna o materna, tiene alguna enfermedad. En el caso del tema farmacológico, pues es precisamente lo que está tomando de medicamentos, ya sea con receta o sin receta, o por decisión propia. Si es alérgico a algún medicamento en particular, ya lo habríamos captado. Si toma medicamentos que no le han recetado de venta libre y lo hace frecuentemente, cuáles son.
a quién ha consultado para sus problemas, la última vez que visitó al médico, si es especialista, general o alguna rama especial. Y también, por ejemplo, si tiene alteraciones en cuanto a los hábitos del sueño, su régimen dietético es adecuado o no es adecuado. Si hay, por ejemplo, si es femenina, obviamente pues, cuántas veces ha estado embarazada o está embarazada en este momento, cuántos hijos tiene, cuántos por parto, por cesárea, en fin, ¿no? Entonces, personales patológicos, si hay tabaquismo, alcoholismo, incluso, por ejemplo, horas de trabajo, ¿no? En qué horarios, quién le costea sus medicamentos, tiene alguna seguridad social, una derechohabiencia o no la tiene. Es también importante preguntar si consume sustancias ilegales, aunque esto obviamente se mantendrá en estricta confidencia, ¿no? Pero es importante tener todos estos datos. Entonces, una vez que la farmacoterapia ha iniciado, entonces la valoración se va a enfocar en precisamente observar la respuesta deseada a los fármacos, si existe la posibilidad, bueno, o se presentó algún efecto, o se va a presentar algún efecto adverso. Y algo muy importante, si el paciente o la paciente son capaces de asumir la autoadministración. O sea, si saben cómo se van a preparar el medicamento, si hay que hacer una mezcla, en qué horarios, si físicamente es posible que lo hagan, o si no, si hay una persona que les va a ayudar a hacerlo, un cuidador, pues tiene que tener el adiestramiento, ¿no? A lo mejor si tiene requerimientos especiales, vamos a poner, por ejemplo, una sonda, se tendrá que disolver y poner en agua y pasar con una jeringa. Es un ejemplo extremo, pero puede llegar a ese caso. Y entonces no solo el paciente, sino también la familia o el cuidador o cuidadora tendrán que estar entrenados y saber hacerlo, ¿no? Entonces, también, aparte de los fármacos, siempre recordar que es importante el monitoreo de suplementos dietéticos o aquellos remedios de origen herbal, porque precisamente pueden en algún momento aumentar o incluso cancelar el efecto del medicamento que se le ha prescrito a la paciente, ¿no? Los diagnósticos de enfermería en relación con la administración es precisamente el juicio clínico que se establece sobre la respuesta que tendrá el paciente a los procesos vitales que tiene o algún problema potencial de salud, ¿no? Y es parte importante de la enfermería. Y es importante mencionar que los diagnósticos de enfermería se centran en las necesidades del paciente, no en las necesidades de la enfermera, y se mueven en tres áreas principales. Uno es promover el efecto terapéutico, dos, minimizar los efectos adversos, y tres, nuevamente maximizar esta capacidad de autocuidado por la persona o en su defecto por el personal que le va a estar auxiliando. Cuando establecemos diagnósticos que tienen que ver con un riesgo, obviamente va a haber una afirmación, una formulación diagnóstica, y va a haber un factor relacionado o una causa desencadenante. A diferencia de cuando existe un diagnóstico real, hacemos la misma formulación, buscamos la misma factor relacionado a la causa desencadenante, pero además tenemos la evidencia que apoya la formulación diagnóstica. Entonces aquí hablamos de situaciones reales o potenciales o de riesgo que debemos de incluir en los diagnósticos de enfermería, ¿no? ¿Cuáles serían los más comunes? Por mencionar solamente aquí un par de ellos, ¿no? Uno, déficit de conocimiento en relación a una falta de educación acerca del medicamento. Mucha gente toma medicamento que no sabe ni cómo se llama, ni qué contiene, y al hacerle una simple pregunta, ¿qué pastillas o qué toma? Dicen, no, pues unas blancas, ¿no? Bueno, blancas y, no, de una cajita azul con rojo, y realmente no saben, o sea, y falta educar al paciente, ¿no? Y otro tema también importante, y por eso lo puse aquí, es el tema de el incumplimiento del tratamiento, ¿no? Porque el paciente puede estar perfectamente educado, puede saber precisamente todo respecto al medicamento, pero simplemente decide que no lo quiere tomar. Y entonces esto es algo muy común, la interrupción de tratamientos, que por propia decisión, ya sea en ocasiones es ignorancia,
En otras ocasiones puede ser por olvido, o incluso ya se sintieron mejores, decidieron tomarlo, o si tuvieron una pequeña reacción adversa y dijeron, no, ya me está cayendo mal el medicamento, en fin. Y otras es simplemente que no lo toma, o puede no tener dinero para tenerlo, o su seguro no lo cubre, hay muchas cosas, ¿no? ¿Quién define los diagnósticos de enfermería? La Asociación Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería, y los va actualizando pues, en diferentes ediciones. Lo que hay que resaltar es que un diagnóstico de enfermería precisamente es eso, es un diagnóstico que por sí solo el personal de enfermería puede establecer, no se requiere a un médico, ¿no? Algunos diagnósticos, por ejemplo, adicionales: intolerancia a la actividad, riesgo de caídas, incontinencia urinaria, alteración de la membrana de la mucosa oral. Son otros pues, diagnósticos aprobados por esta asociación que conocemos básicamente como la NANDA. Ahora, durante la medicación hay diagnósticos de enfermería muy puntuales que pueden salir. Por ejemplo, podemos hablar ya habíamos hablado de intolerancia, por ejemplo, en este caso a la actividad, ansiedad, riesgo de caída, riesgo de aspiración, riesgo de lesión, desequilibrio nutricional, náuseas, diarrea, dolor, riesgo de suicidio, fatiga, retención urinaria, hipertermia, hipotermia, riesgo de infección. Ya habíamos hablado de incumplimiento de tratamiento. En fin, son muchos diagnósticos que están relacionados habitualmente con la medicación. Ahora, en la fase de planeación o planificación se priorizan los diagnósticos, se formula una serie de resultados esperados que son medibles, y se seleccionan aquellas intervenciones que van a ayudar al paciente a llegar a su nivel óptimo de bienestar. En el caso de la farmacología, obviamente implica la administración segura y eficaz, el resultado terapéutico y el manejo de los efectos colaterales. En esas tres esferas es que se deben de centrar estas metas que se han establecido para el cliente, ¿no? Y los resultados, como mencioné, tienen que ser específicos y tienen que ser medibles para poder evaluar un grado de cumplimiento de estas metas que se han establecido. Y nuevamente, no olvidar que hay que centrarlos en el paciente, en lo que él puede lograr hacer o hacer, y hay que discutirlos con el paciente y con el cuidador. Ahora, estos resultados debemos de escribirlos e incluir obviamente al sujeto o al cliente, qué acción específica se requiere de él, bajo qué circunstancias, bajo un método planeado, y ponerle temporalidad. Así se escribe un buen resultado, ¿no? Lo que esperamos es claro, conciso, implica qué acciones, qué pasos, qué métodos se van a utilizar y en cuánto tiempo se logran cumplir. En la fase de implementación, entonces ahora sí, el personal de enfermería pues aplica todo su conocimiento, habilidades y los principios de la atención general de enfermería para guiar precisamente al paciente o la paciente hacia esa meta deseada, y obviamente en última instancia lo que más nos interesa es el óptimo bienestar. Entre los objetivos de la implementación será precisamente devolver al paciente o la paciente a su nivel óptimo de bienestar, y que específicamente, como estábamos hablando de farmacología, la administración de los medicamentos se lleve a cabo de una manera segura y eficaz. ¿Qué acciones habrá en la fase de implementación? Pues bueno, la administración de los medicamentos, valorar de forma continua al paciente, monitorear si ha habido efectos ya sea buenos o malos de los medicamentos, tener perfectamente claros y registrados cuáles son estos medicamentos, y una parte muy importante, la educación del paciente nuevamente en cuanto a qué debe de tomar, cuánto debe de tomar, a qué hora lo debe tomar, lo debe de mezclar con otra cosa o no, debe de tomarlo por ejemplo antes con alimentos o después de, debe de evitar ciertas cosas, debe de
tomarlos a cierta hora con regularidad, ¿no? Cada 8 horas, cada 12, cada 24, que no haya confusión en cuanto a cuál medicamento es, esto especialmente en pacientes, por ejemplo, geriátricos, de que no vayan a confundir un medicamento con otro. Entonces debemos estar muy seguros y todo estar perfectamente explícito, ¿no? Y el monitoreo del efecto, ¿no? Sobre todo el efecto terapéutico. Entonces esto nos lleva a estar revalorando al paciente, cómo está en su estado físico, sus signos vitales, el peso corporal, apoyarnos tal vez en valores de laboratorio que esperamos que estén mejorando o que estén en ciertos rangos o niveles, e incluso llegar a pedir al laboratorio niveles de ciertos fármacos en suero, ¿no? Que es una de las maneras como podemos saber que el medicamento está en su rango terapéutico y que no está por debajo ni está por encima, muy cercano a la dosis tóxica y mucho menos a una dosis que pudiera ser letal. Entonces, en este monitoreo tenemos que interrogar al paciente, uno, si ha tomado sus medicamentos, cómo los ha tomado, si ha sentido alguna molestia, ¿no? Algún efecto colateral o alguna reacción adversa al medicamento, o si lo tuvo durante algún tiempo y luego mejoró o gradualmente ha tenido algunas molestias que a lo mejor no están relacionadas con la enfermedad propia o con el fármaco propio, aunque también vale la pena mencionar que muchos fármacos tienen estos efectos y se describen en los insertos que vienen junto con los productos cuando uno los adquiere, donde habla precisamente de lo más común, ¿no? Algunos efectos o muchos de ellos son muy raros, son leves y habrá que explicar en algún caso de algún fármaco que tiene efectos colaterales, qué efectos van a hacer y hasta dónde son tolerables, ¿no? Hasta dónde es esperable que se presenten sin necesidad de tener que suspenderlos, ¿no? Entonces, debemos de registrar todos estos hallazgos, ¿no? En cuanto a la administración, en cuanto si hubo efectos terapéuticos adecuados o efectos adversos, lo que expresó el paciente en el interrogatorio y además objetivamente nosotros anotar algo que hayamos encontrado en la valoración. Entonces, el papel primario de la enfermería viene siendo la educación, porque ya hablamos de que hay una relación muy directa entre el déficit de conocimiento y el incumplimiento del tratamiento o incluso el abandono. De ser posible, si existe material escrito hay que dárselo al paciente o a los familiares o a quien lo va a cuidar, para que sigan al pie de la letra las indicaciones. Y también en el caso de los pacientes tanto pediátricos como geriátricos, pues representan un gran reto, ¿no? Porque las dosis son diferentes, pueden estar ajustadas, por ejemplo, en los niños porque su metabolismo es diferente. Recuerden que no son adultos pequeños. En el caso de los geriátricos, si tienen alguna otra alteración de algún otro órgano, sobre todo, por ejemplo, alteraciones renales o hepáticas, las dosis tienen que estar ajustadas. Y también los pacientes geriátricos viene la posibilidad de olvidar qué medicamento les toca, a qué hora y estar mezclándolos o tomarlos en los momentos que son inadecuados. Y por esto también es importante involucrar a la familia para que también sepan a ciencia cierta cuándo qué se debe tomar, cuándo se debe tomar, por qué día se debe tomar y cuáles son los efectos que deben reportar inmediatamente, por ejemplo, a su médico de cabecera, ¿no? Y también cuáles pudieran ser efectos que son posiblemente graves que impliquen la suspensión, pero siempre es bueno que lo consulten con su médico primario para saber si tendrán que suspenderlo o es algo que será temporal. Involucrar a más gente hará mejor la administración, la hará más segura, la hará más eficaz, ¿no? Cuando llegamos a la evaluación, obviamente vamos a comparar el estado que estamos encontrando con lo que esperábamos encontrar, ¿no? Si ya cumplimos una meta, nos podremos enfocar en otra prioridad. Si la meta no se cumplió, pues entonces tendremos que hacer una revisión y volver a replanificar toda la estrategia, ¿no? La meta general siempre es, en el caso de la farmacología, la administración segura y eficaz y que el resultado terapéutico sea el mejor posible
y que tomemos todos los pasos necesarios para que el éxito del tratamiento se dé. Entonces, si estamos específicamente en el caso de la administración de medicamentos, podemos enfocarnos muy claramente. Pero los diagnósticos de enfermería o la evaluación va más allá, y esto lo podrán ver en otras áreas relacionadas de la enfermería que también se apoyan en estos diagnósticos. Entonces, la evaluación va a dar inicio a un nuevo ciclo, ¿no? Si, por ejemplo, analizamos nueva información, o se obtiene nueva información, pues hacemos en esta nueva revaloración, revisamos nuevamente los diagnósticos, volvemos a reescribir algunos o a incluir algunos nuevos, redefinimos o refinamos las metas, ¿no? Y los resultados que vamos a esperar, obviamente con las características que hemos mencionado, y podemos incluso incluir nuevas intervenciones. Esto siempre dirigido pues al tema, en el tema medicamentos, a la administración segura y eficaz. Entonces, ¿qué áreas importantes hay en la educación del paciente? Bueno, preguntas tan sencillas como ¿sabes cómo se llama el medicamento que toma y por qué lo está tomando? ¿Cómo puede saber la persona que el tratamiento está haciendo su efecto? ¿Qué efectos secundarios puede presentar la persona? Náusea, diarrea, ¿qué efectos secundarios debe de reportar inmediatamente el personal médico? No sé, vómito intenso, o un mareo intenso, o una hemorragia, qué sé yo. En el caso del medicamento en especial, ¿cuánto está tomando? O sea, miligramos, tabletas, mililitros de algún jarabe o suspensión, cada cuándo lo debe de tomar. Lo debe de acompañar, por ejemplo, con un vaso de agua o con el estómago vacío, o deberá permanecer, no sé, sentado durante un rato en lo que el medicamento empieza a pasar por el tracto gastrointestinal. Existe un orden para tomar los medicamentos, ¿no? Si tiene dos que se toman a la misma hora, ¿cuál va primero, cuál va después? Por ejemplo, si un broncodilatador va antes del inhalador de corticosteroides, ¿no? Para problemas asmáticos. Incluso podrían pedir al paciente que les demuestre cómo es que se ponen, por ejemplo, unas gotas en los ojos o en los oídos. O incluso cuando se trata de inyecciones subcutáneas, mostrar, o sea, que el paciente muestre o el cuidador o la familia cómo es que lo va a hacer, ¿no? Se puede preguntar si va a requerir algo que se le tome la presión o algo antes, o el pulso antes de que se le dé el medicamento, o en qué momentos no debe de tomar la medicación. No se me ocurre, si está presentando mucho vómito en cierto periodo, no es el momento adecuado para dar el medicamento porque lo va a devolver, ¿no? ¿Sabe, por ejemplo, la persona cómo se guarda el medicamento? O sea, un lugar fresco, seco, lejos del sol, en el refrigerador. Algo muy común, ¿no? ¿Qué pasa si la persona se saltó una dosis, ¿no? Debe de tomarse la siguiente en cuanto se acuerde, o se tendrá que esperar al siguiente ciclo. Todo esto debe de estar perfectamente explicado, ¿no? Algunos medicamentos tienen que ver con el uso previo, o hacer previamente, por ejemplo, un nivel de glucosa, ¿no? Con un glucómetro portátil, o tener programadas en el laboratorio visitas para estar midiendo los niveles de la concentración terapéutica en el suero, y así poder ajustar las dosis, ¿no? Cada cuando le han dicho que vaya a hacerse esas pruebas u otras, porque puede haber medicamentos que, por ejemplo, alteren la función renal o la función hepática, y habrá que estarse midiendo estas enzimas, por ejemplo, para estar acordes a que no haya una alteración hepática, o urea y creatinina, que no se esté presentando una alteración renal, porque esto nos forzaría a cambiar el esquema de tratamiento, ¿no? También es importante explicarle que cuando está tomando algún medicamento, qué otra cosa no debe de tomar, por ejemplo, algún otro medicamento conjunto con ese,
o inclusive alguna pregunta muy frecuente, ¿no? Oiga, estoy tomando tal medicamento, ¿poder tomar alcohol? Sí o no, ¿no? En general la respuesta es no, pero hay unos donde el tomar una pequeña cantidad no causa ningún problema, ¿no? Este es el tema de alimentos también, algunos alimentos con mucha grasa, algunos alimentos que pueden interferir con la absorción de los medicamentos, o algunas sustancias que incluso pueden acelerar la absorción de los medicamentos. Entonces, son cuestiones complejas, es un campo muy amplio, pero creo que cuando nos enfocamos bien y estudiamos bien los fármacos, y por eso es importante tener un conocimiento relativamente profundo de la farmacología, y en especial de los fármacos de mayor utilidad, y sobre todo los fármacos que ustedes como personal de enfermería incluso pueden recetar, ¿no? Es posible tener este conocimiento o tener un apoyo bibliográfico a la mano que nos permita con seguridad darle una indicación al paciente, sabiendo que estamos haciendo lo correcto, con todas las bases de la medicina y con todas las bases farmacológicas que se tienen hoy en día sobre el conocimiento de muchos medicamentos. Muchas gracias por su atención.